estaba casi todas las escenas con Antonio, que tiene un masterclass con Pedro, ¿no? Entonces me acuerdo que me decía, tú tranquila, me decía, tú tranquila, que si aquí se la lleva alguien, me la llevo yo. Sí, sí. Tú tranquilo, que me lo llevo yo. Entonces, incluso a veces que le decía, oye, si probamos esto, me decía, no, como no, tal. O sea, que he tenido un gran maestro, pero ha sido una pasada el rodaje, muy, muy, muy gratificante y muy relajado. Bueno, no sé, yo creo que Antonio hace un trabajo grandísimo, porque creo que, bueno, que él también está en esa madurez, entiendo, ¿no? Y en esa apertura que el personaje necesitaba, y esa propia apertura que creo que cualquier actor tiene que tener a la hora de un gran reto, ¿no? Yo creo que cuando viene un gran reto como para uno como actor, bueno, hay que salir a enfrentarlo abierto, ¿no? Abierto, como relajado, al mismo tiempo totalmente receptivo y vulnerable a la situación. Yo creo que Antonio lo veo como siempre, ya en el rodaje lo veía, este tipo va a hacer un gran trabajo, estaba seguro, porque lo veía con un nivel de entrega y de relajación. Antonio me ha ayudado mucho, sí, porque además, ¿sabes? Conoce mucho a Pedro, 8 películas, ¿no? Has hecho con él, fíjate. Entonces, a mí cuando me veía un poco perdido o con ansiedad, ¿no? Tranquilo, que lo vas a hacer muy bien, tú tranquilo, que lo vas a hacer muy bien, todo el rato. No, me ayuda mucho. Yo creo, sinceramente, es que es así, la mitad de tu trabajo está en tu compañero. Si tú amas a tu compañero y le cuidas, tu personaje está. Es así, es así. Y ha habido mucho, y además, bueno, yo creo que lo requería también, porque lo que tenía era todo con él, ¿no? Y una relación además que estaba creada en los 80 y antigua, entonces, bueno, había que haber pasado, tenía que tener pasado y... Sí. Yo creo que se ha convertido en una persona más reflexiva, más ponderada, que mira atrás sin culpa, quizás más abierto en algún sentido, y que tiene la capacidad en este momento de su vida de hacer confesiones muy profundas y muy verdaderas sobre su vida, de la mejor manera que él puede hacerlo, que es a través del cine, y sin duda que van a afectar a mucha gente. Yo creo que es el gran secreto del cine de Almodóvar, ¿no? Que se mete dentro de ti y lo haces tuyo. Sobre todo de aquellas personas que en algún momento determinado se han sentido agraviadas, ¿no? Por ser distintos, por estar fuera de la caja, como dicen los americanos, out of the box. Eso es muy de agradecer. Yo creo que Almodóvar en ese sentido ha abierto muchísimas puertas, no solamente cinematográficas, sino a la moralidad. Ahí en el mundo de Almodóvar, que yo he estado visitando constantemente durante los últimos 40 años, en las 8 películas que he hecho con él, hay muchas cosas, ¿no? Pero en este paquete que nos entrega ahora de emociones hay mucha verdad, mucha sinceridad a la hora de afrontar la vida y de ser capaz de muchas cosas, de pedir perdón, de cerrar capítulos con su familia, con los actores, con el mundo del cine, con la vida, con su pareja, con muchas cosas, ¿no? Y que creo que van a afectar, y eso es lo más importante, es eso al final, ¿no? Que sea capaz de afectar y de tocar el corazón y el alma de mucha gente que se va a sentar en una sala y durante 2 horas va a estar observando esta historia. No tanto, porque había sido ya una cuestión que había resuelto antes de enfrentarme a la creación del personaje, que resolvimos durante el periodo de ensayo, ¿no? Lo que pasa es que inevitablemente hay cosas que durante 40 años de observación de un amigo, de una persona a la que respetas, admiras y quieres, ¿no? Se te van quedando, pero que eran muy sutiles, y no pretendía imitarlo a nivel formal, aunque llevar la misma ropa, el mismo pelo y vivir en el mismo apartamento, pero no desde el punto de vista de la profundidad del personaje, no, eso traté de construirlo siempre desde dentro hacia afuera, sin la intención de imitar movimientos o gestos, ¿no? Aunque probablemente alguno se haya escapado, pero y probablemente en los momentos pequeños
pero los momentos de humor. Yo creo que, por ejemplo, en el momento de Islandia sí es más Almodóvar, cuando dice, no entiendo cómo gustan tanto mis películas en Islandia. No, cosas así, pequeños detalles aquí y allá. O cuando dice, ¿qué va a ser? ¿Comedia o drama? Eso nunca se sabe. Tú sabes, hay un Y momento... eso es de Pedro. Tú vas a ver y te meas y a la segunda ya estás llorando. Hay un momento que me conmueve especialmente cuando vi la película. Me has estado preguntando por la película todo el día y yo te he dicho que y también vosotros, ¿no? Que es muy temprano para verla. Pero hay un momento muy pequeñito que pasa en el guión cuando lo lees así, pero que significó mucho cuando la vi el otro día. Es que me estoy acordando ahora, ¿no? Hay un momento que lo meten en un quirófano él, ya para operarlo, y le dice al médico, doctor, estoy escribiendo otra vez. Y me parece tan bonito que de pronto diga eso, sí, cuando se va a enfrentar al médico, además, a la posibilidad de quedarse en una sala de operaciones, ¿sabes? El que diga estoy escribiendo otra vez es como que estoy vivo, estoy vivo. Y fue muy significante, pero se me ha venido a la cabeza. Sí, es precioso.